Sería muy bueno, Javier, que nos contaras un poco cómo Manuel incidió en la difusión de las músicas regionales de Colombia. Bueno, quizás esa es una de las facetas más importantes y a veces menos contadas de Manuel Zapata Olivella. Todo esto que se está hablando ahora, que quizás se empezó a hablar con fuerza a partir del libro de Peter Way de Música, Raza y Nación, de cómo las músicas del Caribe colombiano a comienzos del siglo XX, sobre todo en los años 30, 40, comienzan a hacer las músicas nacionales y reemplazan a las músicas que se producían en el interior del país y que eran identificadas como músicas nacionales. Comenzó con Manuel Zapata Olivella, fue el primero que empezó a buscar músicos de todo el país y a moverlos por el país y a moverlos internacionalmente, ¿no? Todo el boom de los gaiteros de San Jacinto, las cantadoras del Pacífico colombiano, los llevó hasta la China. Es decir, Manuel Zapata Olivella a Manuel Zapata Olivella le debemos que la música del Caribe colombiano sea la música que identifica a la nación, se la debemos en gran parte, quizás en todo, a Manuel Zapata Olivella, que fue el pionero de ese proceso. Y Delia creó toda una asociación folclórica que abrazó al Caribe y al Pacífico y al resto del país. Claro, que se complementaban muy bien, ¿no? Delia, pues en la parte de danza iba pues descubriendo las formas de bailar la cumbia y estos ritmos nacionales y Manuel haciendo investigaciones alrededor de eso. Manuel estuvo muy cerca a un texto que se hizo sobre música del Caribe colombiano, que hizo un profesor de la Universidad de Indiana. Él junto a Delia estuvieron muy cerca a eso. Entonces son pioneros de ese proceso, ¿no? Y Manuel también hizo una monografía, no solamente del departamento de Córdoba, recogiendo mitos, leyendas, sino que recorrió todo el país escuchando a la población para sintetizar ese mito regional y nacional, y llevó a García Márquez por todo el Magdalena Grande. Bueno, sí, parte del conocimiento con el que García Márquez luego amasa esa obra monumental que hizo, es gracias a que Manuel le muestra las tierras del Magdalena Grande, ¿no? Y todo lo que se convertiría posteriormente en música vallenata, que es el gran referente de García Márquez en su literatura, pues se debe a que Manuel lo llevó por esa zona. Manuel fue médico en La Paz, en La Paz Cesar, ahí a escasos minutos de Valledupar, de modo que eso le permitió a García Márquez tener un movimiento por esa zona y establecer las relaciones que estableció en esa región. Estamos ante un escritor que además era investigador, que era pensador, que escribió ensayos sobre cultura y sobre los ancestros africanos. ¿Y qué sigue para la obra de Manuel? Tengo entendido que han traducido Chango el Gran Putas, pero también sigue reediciones de sus obras en Colombia. Sí, sí, claro. Bueno, fue un poco tortuoso, ¿no? El proceso de traducción de Chango el Gran Putas, ¿no? La tradujo Jonathan Titler, que le puso toda la negación a ese trabajo. Él enfermo, incluso Manuel enfermo, Manuel al final se muere. Y la obra se traduce después de muerto, ¿no? 5 años después de muerte que se traduce la obra. Y ahora estamos en un proceso de reedición de las obras de Manuel, hay un proyecto muy interesante donde va a participar la Universidad del Valle, la Universidad Externado de Colombia y la Universidad de Cartagena en la reedición de todas las obras de Manuel Zapata Olivella, reediciones virtuales y físicas, y la reedición incluso de una obra inédita de la que tú estabas detrás de cámara, me estabas hablando en algún momento. Itzao el Inmortal, sobre la muerte, el tema de la inmortalidad y el tema de la muerte. Qué bueno que me hayas contado, Javier Ortiz, sobre la reedición de obras de Manuel Zapata, porque Manuel dejó una amplia producción, no solamente como novelista y cuentista, sino también como ensayista. Por ejemplo, estos libros de memorias. Sí. O este libro esta monografía sobre el departamento de Córdoba. Y además sus novelas, sus cuentos, sus obras de teatro, sus libros, La rebelión de los genes. Digamos, Manuel era un científico, además era un hombre de ficción, era un investigador, y ahora en el mes de la herencia africana en Colombia, Manuel está muy visible
en Colombia y en Cartagena. Tú has asesorado a la UNESCO para la visibilización de esos escenarios. ¿Qué texto has tomado para hacer visible a Manuel? Sí, Cartagena es un sitio de memoria y conciencia afro declarado por la UNESCO. Es un proyecto donde participó el Ministerio de Cultura, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, la Universidad de Cartagena, por supuesto, con el Instituto de Estudios del Caribe. Hicimos un guión, yo hice un guión para visibilizar algunos de esos puntos. Y la mayoría de esos, en gran parte de esos puntos que visibilizamos, después de la explicación de qué representa el sitio, están frases de la obra Changó el Gran Putas de Manuel Zapata Olivella hablando sobre la diáspora africana y sobre Cartagena de India. De modo que es una manera de, pues, un pequeñísimo homenaje a ese gran aporte que hizo Manuel Zapata Olivella a las letras nacionales y a las letras mundiales. ¿Qué le sugieres a las nuevas generaciones que hoy tienen 20 años? ¿Por qué descubrir a Manuel Zapata Olivella? Bueno, descubrir a Manuel Zapata Olivella es descubrir quizás el intelectual más importante de su tiempo en Colombia. No había un intelectual en su momento más integral que Manuel Zapata Olivella. No había un intelectual que estuviese dialogando con las corrientes internacionales de la literatura y de la discusión sobre el tema afro con Manuel Zapata Olivella. A Manuel Zapata Olivella no solo hay que leerlo por ser afrodescendiente, hay que leerlo por ser un hombre de letras y un gran investigador que puso muchos de los temas neurálgicos ahora de la discusión cultural en Colombia en escena. Por eso hay que leer a Manuel Zapata Olivella. Y quiero recordar que Manuel ganó el premio Francisco Matarazzo, sobrino de Sao Paulo, Brasil, en el año 85, y el premio de los nuevos derechos humanos en París en el año 88. Muchas gracias, Javier, por compartirnos tu visión de Manuel Zapata y de hacernos partícipes de este espíritu iluminador de la cultura colombiana. No, Gustavo, a ti, gracias por la invitación al programa, con todo gusto. Muchas gracias, muchas gracias. Voy a leer un fragmento de la obra de Manuel Zapata Olivella. Mi hermano mayor me había revelado que de niño, cierta vez que nuestra bisabuela Clotilde se desnudó frente a él, pudo verle una horrible cicatriz escondida en la punta de la nalga, la carimba que le había estampado su amo en plena república. Luego dice Manuel Zapata, Claver no fue un simple catequizador, recorría las calles de Cartagena curando leprosos, mendigando para sus esclavos, intercediendo ante los amos crueles, ganándose regaños de sus superiores religiosos por la licencia que daba a los negros. El número de esclavos que participaron en la construcción de las murallas de Cartagena podría calcularse en más de 1 millón. En solo 35 años de prédica, San Pedro Claver alcanzó a bautizar a más de 300.000. Estamos en el santuario de Pedro Claver, que fue el guardián de los derechos humanos. En este mes de la afrocolombianidad hacemos visible la obra de uno de los grandes escritores, como es Manuel Zapata Olivella. Y estamos en el Museo del Centro de Cultura Afrocaribe, en este santuario, donde están las piezas donadas por la familia Zapata Olivella. Manuel quería hacerle un homenaje a los ancestros africanos en Chambacú. Tanto Juan como Manuel aportaron a este museo, a esta colección, las tallas en madera, las esculturas, las pinturas de Haití, de Jamaica, de las colonias inglesas y francesas en el Gran Caribe, que hoy pueden ser vistas como un patrimonio de la herencia africana en Cartagena.